Bien, pues bienvenidos todos a esta nueva sesión de nuestra clase de Sociedad de Desarrollo de México. Y bueno, vamos a empezar la sesión por dar las instrucciones para nuestras exposiciones del tercer parcial. ¿Okay? Entonces vamos a ver, los equipos me parece que son los mismos que hemos tenido. Y para esta exposición vamos a cambiar pues obviamente el tema. Y bueno, aquí va, ¿no? Los criterios y los equipos. La fecha de exposición, aquí es el segundo parcial, pero este tercer parcial. La fecha de exposición va a ser el 14 de julio, que es prácticamente la siguiente sesión. Y bueno, para el equipo 1, lo que nos va a ayudar a exponer, pues va a ser el desarrollo del sistema de salud en México, ¿sí? Desde cuando empezó, ya lo hemos platicado, de hecho, nosotros en algunas de nuestras sesiones, cuando se crea el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, perdón, cuando se creó el ISSSTE, ¿sí? Pero entonces hay que averiguar qué pasaba antes de estas instituciones y cómo es que se está desarrollando actualmente pues el servicio de salud, ¿no? Entonces, es importante que abundemos en la información, que traigamos no solamente fechas, pero que contemos el contexto político y social que se vivía en cada una de las etapas del desarrollo del sistema de salud. ¿Okay? Entonces, eso va a ser para el equipo 1. Para el equipo 2 nos va a traer algo similar, sin embargo, ahora va a ser acerca de las vías, carreteras y las comunicaciones, tanto como los caminos, carreteras, las conexiones, eh, los trenes y todas las los medios de comunicación, pues, y de transporte pues, que ha desarrollado México en el tiempo, ¿no? Ustedes sabrán desde cuándo lo quisieran iniciar. Lo que nos interesa acá saber es la evolución que hemos tenido en cuanto a comunicaciones, desde el radio, el teléfono, la televisión y, por supuesto, pues las carreteras y caminos, ¿no? Los medios de transporte que hemos tenido, vaya. Para el equipo 3 va a ser el desarrollo de la industria energética y con eso nos referimos pues a la petrolera, al gas y a la electricidad, ¿no? Que igual es el desarrollo que ha tenido desde cuándo, bueno, sabemos un poco sobre la expropiación petrolera, que es lo que sucedió y lo hemos platicado, pero ¿qué más ha sucedido, no? En términos de, a lo mejor, de la industria de la electricidad y del gas, ¿no? También si existe alguna reforma, cuáles han sido las últimas reformas en materia energética y pues quiénes las han impulsado y para qué nos servirían o cuál es el beneficio social que tendríamos de aprobarse estas reformas energéticas. Para el equipo número 3, pero para el equipo número 4, nos va a platicar sobre el desarrollo de los tratados comerciales. ¿Desde cuándo existen los tratados comerciales? ¿Cuáles son los tratados que están vigentes? ¿Quién los ha impulsado? ¿Cómo nos beneficia cada uno de los tratados? Si el Tratado de Libre Comercio nos ha beneficiado, nos ha perjudicado, ¿cómo hemos utilizado los tratados comerciales en México? ¿Okay? Y entonces todo eso acerca pues del desarrollo de estos temas en el país, ¿no? Bien, entonces los equipos están de esta manera, me parece que son los mismos. ¿Hay alguien que se haya dado de baja como para mover los equipos? ¿O alguien quisiera hacer algún cambio? No, estamos igual. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los criterios? Prácticamente son los mismos que hemos manejado. Eh, que la información sea suficiente y clara, que nos platiquen pues qué ha venido sucediendo en cuanto a cada uno de los temas, por supuesto en el desarrollo de México, cuál ha sido el impacto que ha tenido estos temas o estos desarrollos, estas industrias para nuestro beneficio como sociedad o para el beneficio de México como país. Por supuesto que se muestren seguros a la hora de presentar el tema, o sea, que lo hayan estudiado, que sepan lo que dicen, eh, que el tiempo es importante, al menos sea de 20 minutos, y aquí sí nos vamos a ir con cronómetro, ¿no? Entonces, si ustedes no cumplen con el tiempo, pues iremos bajando puntos en esta sección. El tiempo, perdón, el trabajo en equipo que se desarrolle correctamente, ya lo hemos platicado, pues que todos trabajen de alguna manera parejo, porque la calificación es para todos. Entonces, si uno de su equipo no trabajó, pues le estaremos regalando la calificación. ¿Okay?
que igual si a alguien se le traba el sonido y alguno de los otros compañeros tiene que salir a presentar, pues que no haya problemas con eso. ¿Ok? Eso también tienen que estar ustedes preparados para presentar. El profesor no va a presentar por ustedes, no va a compartir la pantalla por ustedes. Entonces tienen que estar pues asegurados de que saben utilizar los medios, ¿no? Y por último, pues que tengan una conclusión. De alguna manera, a veces no tenemos conclusiones y nada más, pues es todo, ¿no? Hasta aquí nuestra presentación. No, pues hay que cerrar el tema también. O sea, hay que tener una conclusión de si fue bueno, si fue malo, si hay alguna expectativa, pues, suficiente para todos o que sea, pues, buena para el país, etcétera, ¿no? Entonces, que tengamos también una conclusión. Pues eso, que si sacamos todos nuestros puntos correctos, recibiremos 20 puntos en cada uno de estos rubros y al ser 5, pues tendríamos el 100%. Si nos falta algún punto o si nos falta algo, pues ya tendríamos la calificación de 80, 60, 40 o 0 si no entregaron o si es definitivamente muy mala la presentación. ¿Ok? ¿Alguna duda acerca de sus trabajos, de su trabajo de exposición? ¿No hay dudas? Muy bien. No, Esta presentación me parece que ya también la tenemos en la plataforma, entonces podemos revisarla en caso de que necesitemos consultar cuál es nuestro tema a presentar. Recuerden que la presentación la vamos a hacer la próxima semana. Ok, no importa. La próxima semana tenemos las presentaciones para que pues ya vengamos preparaditos y en tiempo, ¿no? Entonces vamos a empezar con el equipo 1. Si el equipo 1 no está listo o no se ha presentado, pasaremos al equipo 2 y solamente si tenemos tiempo, pues regresaremos al equipo 1, ¿no? Y si el tiempo nos come, pues se quedó sin presentación. Entonces es importante que vengamos a tiempo y ya con la presentación lista. ¿Ok? Dice aquí que tenemos a alguien que no se puede conectar, no pasa nada. Podemos revisar el video una vez terminando la sesión. Entre otros temas, tenemos hoy un examen rápido o un quiz. Ya está cargado, ya lo pueden ver ahora mismo. Estaba disponible o se empezó a abrir, se abrió desde las 7 de la mañana y tendremos aproximadamente 10 minutos para hacerlo. El quiz me parece que se cierra, no estoy seguro si a las 11:30 o a la 1:30 de la tarde, entonces hay suficiente tiempo para contestarlo. De cualquier manera, el día de hoy tenemos un tema que es corto, no es muy extenso este tema, y entonces pues si nos sobra tiempo, pues nos podemos ir a contestarlo, ¿no? Intentaremos tener un tiempo dentro de la sesión para salir a contestar el quiz y pues que no nos perdamos de esto, ¿no? Sí, en el caso de nuestra compañera Verónica, pues ojalá que lo pueda contestar antes de que se agote el tiempo. ¿Sí? El quiz es acerca del desarrollo de los presidentes. Nosotros ya teóricamente tenemos completo nuestro mapa conceptual del desarrollo social que hubo en cada uno de los sexenios. Bueno, en algunos casos fueron de 4 años, pero en la mayoría pues fueron los sexenios, ¿no? De los presidentes en México. Su desarrollo, qué fue lo importante, qué fue lo característico de ese sexenio, y con ello pues podremos contestar nuestro examen rápido de 5 preguntas de opciones múltiples. ¿Ok? Y bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar ahora sí con nuestro tema. Vamos a dar un poco de continuidad al tema de la política, ¿sí? Y pues cuán importante de alguna manera es la política o qué es acerca del compromiso político. Y es que hemos escuchado mucho acerca de los presidentes, acerca de su desarrollo, pero cuál es realmente pues esta parte del compromiso político, ¿no? Entonces el objetivo del día de hoy pues va a ser ver o revisar pues lo del compromiso político. Les comento, no es un tema muy extenso, entonces para que podamos acceder para que podamos completar nuestro examen rápido, al terminar este tema, nos vamos a contestar. Dice, pues por medio de la política,
buscamos el bien común, y es que teóricamente pues todos los gobernantes de cualquier nivel de gobierno pues buscamos o se busca pues el bien común, ¿no? Cualquier persona que está dedicado al servicio de la comunidad, como los políticos, pues debe buscar de alguna manera el bien común, y por ello es que nos hacen las propuestas y nos traen todo, pues, las alternativas de gobierno, ¿no? Empezamos a ver alternativas de gobierno, empezamos a ver propuestas de los diferentes políticos. Justamente acabamos de pasar por unas elecciones estatales y municipales, en las cuales pues nosotros teóricamente como ciudadanos tenemos el deber cívico, pues no solamente de salir a votar, sino también pues de revisar cuáles son las propuestas, ¿no? Cuáles son cómo es que vamos a buscar con determinado político el bien común, ¿no? Y teóricamente lo que nos funcione mejor a la gran mayoría, pues será la propuesta que adoptemos, ¿no? Si a nosotros nos interesa un poco más el desarrollo social o el desarrollo sostenible o el desarrollo pues de infraestructura de una ciudad, pues a lo mejor optaremos por una propuesta o por algún candidato que se interese por eso mismo. Si por el contrario nos interesa más a lo mejor cuidar de la ecología, cuidar del medio ambiente, pues a lo mejor habrá alguna propuesta que se acerque más a ello, ¿no? Y entonces, si la mayoría estamos de acuerdo, pues buscaremos ese candidato. En general, todos los políticos pues buscan el bien común. Existen tres aceptaciones de política, perdón, acepciones de política, o sea, tres caminos de la política. Uno es la ciencia, que dice que es la teoría de la esencia y las funciones del Estado, así como las funciones de los que luchan, de los que la integran, perdón. Entonces, como tal, pues la política en cuanto a la acepción de ciencia es la esencia, pues, de lo que las funciones que integran la política como tal, o las funciones que integran las personas que están dentro del Estado o que funciona el Estado, ¿no? Como lucha, pues se utiliza para conservar o incrementar el poder. De alguna manera, como lucha nosotros hemos visto pues diferentes partidos, y por mencionar alguno, el partido de Morena, que ha estado los últimos sexenios pues en lucha para obtener pues más representación, ¿no? Actualmente tiene algunas gobernaturas, y conforme pasa el tiempo o pasa la aceptación, pues en algunos estados va perdiendo poder y en algunos otros estados pues va ganando poder, ¿no? De alguna manera, el hecho de que nuestro presidente sea de Morena, pues de alguna manera influye, ¿no? Influye y pues les da de alguna forma pues poder también a los gobernantes pues de este mismo partido. Por otro lado, los partidos que no son, o las gubernaturas que no formaron parte, que no son parte pues de Morena, no sé si han escuchado que se han visto un poco afectados, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen tanta libertad pues de acercarse a la figura presidencial, ¿no? Entonces, claro que cuando eres afín pues al partido, pues es mucho más sencillo pues acercarte a diferentes instancias. Y tendremos también la acepción partidista, que dice que es acción del ciudadano como miembro activo de un partido político, ¿no? Y es cuando nosotros ¿cómo se puede decir? Pues de alguna manera nos inscribimos a algún partido, pues para ser activistas, pues dentro de sus propuestas, ¿no? Si eres afín o si somos afines al partido del PAN, al partido del PRI o de Morena, pues a lo mejor nos podemos, tiene un nombre, no lo recuerdo ahora. Bueno, te puedes inscribir al partido, pues digamos, ayudar en lo que se necesite, ¿no? Y como puede ser apoyar al candidato en determinado discurso político, acompañarlo a determinado meeting, etcétera. Entonces, pues la parte o la acepción partidista es precisamente nosotros como ciudadanos, pues apoyar a nuestro partido político, ¿no? Con todas sus actividades, sobre todo, pues masivas. Tenemos también los grados de la educación política, ¿no? Que en ese sentido, el conocimiento de la estructura jurídica de la sociedad para hacer participar al individuo en las tareas y objetivos del Estado,
Pues lo vamos a hacer a través del conocimiento, ¿no? Número uno, conocimiento de los derechos y los deberes. ¿Cómo es que los ciudadanos vamos a participar en las tareas, pues, en las tareas, vaya, políticas? Número uno, pues va a ser que conozcamos nuestros derechos y conozcamos también nuestras obligaciones como ciudadanos, ¿no? Obviamente esto lo viene de la Constitución. Teóricamente nosotros deberíamos saber pues a lo que estamos obligados a hacer y lo que también tenemos derecho, ¿no? No solamente en la Constitución, pues también en algunos otros reglamentos, ¿no? Si nos va a detener o si nos detiene un policía o una patrulla de tránsito, pues saber cuáles son los reglamentos que nosotros hemos estado infringiendo a lo mejor y conocer pues nuestros derechos también, ¿no? Si de repente nos paran por exceso de velocidad, pues aceptar pues que hemos infringido la ley y pues que tenemos derecho a pues a permanecer, vaya, libres hasta y pagar nuestra debida multa, ¿no? Entonces, pues el conocimiento es lo que nos va a dar pues, la llave para pues mantener de alguna manera la estructura jurídica en pie, ¿no? La idea moral, por otro lado, donde el Estado debe tener la misión histórica de favorecer la conservación y de acrecentar los bienes culturales. Y en ese sentido, pues de alguna forma, el Estado es quien está encargado pues de proveernos pues de ciertas privilegios o de ciertos derechos, pues no solamente en sentido, digamos, constitucional de derechos y obligaciones, sino también pues en la conservación pues de nuestro patrimonio de alguna manera. Ahora vamos con el compromiso político, que dice que es la importancia de un principio rector capaz de eliminar obstáculos y de promover una convergencia de voluntades. ¿Qué es esto? Pues promover la convergencia de voluntades es que nosotros como ciudadanos que pensamos de cierta manera, pues podamos convivir o converger con ciudadanos que piensan de otra manera, ¿no? Vamos a suponer que nosotros somos empresarios, ¿sí? Y que por acá está, no sé, los agricultores, pues todos obviamente vamos a tener de alguna forma alguna convergencia de ideales, ¿no? Que sea a lo mejor el progreso económico de la región. Entonces, la importancia del compromiso político, pues es juntar esas convergencias o esas uniones en las que sí podemos, digamos, dialogar y todos trabajar por un mismo objetivo, ¿no? Dice, con el fin de permitir una convivencia pacífica, fructífera y ordenada. Fructífera y ordenada, ¿no? El hecho de que vivamos en cierta región o en cierta población, pues no significa que no podamos convivir, ¿no? Y para ello, pues existen los políticos y el compromiso político, que es buscar el bien común. Prácticamente el compromiso político es buscar el bien común. ¿Cómo lo vamos a buscar o cómo lo buscan los políticos el bien común? Pues por medio no solamente de sus propuestas, sino también de hacer cumplir la ley, ¿no? Si nosotros estamos alterando el orden público en cierta zona, pues obviamente vendrá la policía a calmar la situación porque estamos, digamos, alterando pues el bien común, ¿no? Estamos alterando a nuestros vecinos, estamos alterando pues el orden. La autoridad política es la responsable de ello, del conjunto de personas y de instituciones que han recibido poder para gobernar una determinada sociedad pública. Entonces, pues la autoridad de alguna manera, pues tiene el derecho y tiene además la obligación de mantener el sano eh, o la sana convivencia pues entre los habitantes, ¿no? Tienen el poder pues para gobernar, tienen el poder para de alguna forma utilizar los recursos disponibles y a su alcance pues para mantener esa sana convivencia y para pues mantener el bien común. El origen y fundamento de la autoridad, dice, el ser humano no está formado para la sociedad. O sea, cuando nosotros nacemos, no nacemos ya sabiendo cómo comportarnos o no nacemos ya sabiendo pues a qué tenemos derecho a nuestras obligaciones. De alguna manera, el ser humano tiene una vocación hacia la trascendencia. Todos queremos trascender, todos queremos pues que nos vean y dejar huella de alguna manera, ¿no?
pero requiere pues de una convivencia que le asegure su existencia y cumplimiento de su vocación, además de la necesidad de autoridad, ¿no? Entonces, de alguna manera todos necesitamos pues que se nos rija, ¿no? Que nos diga cómo comportarnos, se nos diga a lo que tenemos derecho, cuáles son nuestras obligaciones, porque de otra manera pues todos haríamos nuestra voluntad, ¿no? Y eso pues no está padre porque estaríamos a lo mejor pisando los derechos de alguien más. Existen tres esquemas que nos pueden ayudar a entender mejor esto. Y el primer esquema es el teocrático, donde dice que la autoridad la representa la divinidad y se hace posible a través de sus allegados, ¿no? Entonces, el esquema teocrático es donde la autoridad, pues, se rige, pues, por la divinidad. ¿Qué es esto? Pues que Dios nos va a regir o que de alguna manera algún iluminado de Dios o de algún ser supremo, de algún ser pues divino, pues se le hace presente y es que nos va a gobernar, ¿no? No sé si recuerdan que por ahí pues de la revolución, etcétera, la iglesia estaba como muy metida en este tema y era quien prácticamente dirigía al país de alguna forma, ¿no? A los poblados. Y todavía de alguna manera, pues la religión está muy metida y nos dice cómo comportarnos ante ciertas situaciones, ¿no? Actualmente se supone pues que la iglesia y el Estado están totalmente separados, pero pues de repente vemos en algunas iglesias que no voy a decir orientan, pero pues sí nos tratan de influir por algún partido político o por algún político en especial, ¿no? Por otro lado, tenemos el esquema democrático y secular, donde el pueblo es el origen y el fundamento último de la autoridad, donde nosotros nos regimos, que teóricamente es en el que nosotros estamos, ¿no? El esquema que maneja México, el esquema democrático y secular, donde nosotros mismos somos los que vamos a elegir a nuestros gobernantes, donde nosotros mismos elegimos lo que está bien y lo que está mal, donde nosotros mismos le damos la autoridad a ciertas personas para que ellos nos pongan pues el orden público y vayan pues a pos del bien común, ¿no? Y finalmente pues tenemos el esquema democrático trascendente. En el pueblo reside la soberanía y es en Dios quien habla de una u otra manera, ¿no? Y es otra vez un poco que metimos otra vez a Dios en este esquema. Claro, donde el pueblo es soberano y puede hacer lo que quiera, sin embargo, nos seguimos rigiendo por algunas leyes o por algunos reglamentos, pues, de Dios, ¿no? Del castigo divino o de que te va a castigar Dios y es esto o aquello, ¿no? Teóricamente, México, pues, se maneja en un esquema democrático y secular, donde no que Dios no exista, pero, pues, lo del César al César y lo del Papa al Papa, ¿no? Lo de Dios a Dios. Entonces, pues estos son los esquemas en los que teóricamente pues vamos a buscar no solamente el bien común, sino que también vamos de alguna manera, pues a buscar todos comportarnos cívicamente. Por otro lado, tenemos el Estado, donde dice que la autoridad política se organiza a través del Estado, ¿no? Y el Estado nosotros ya habíamos dicho que es la forma, pues, en la que nos vamos a gobernar, ¿ok? O la forma en la que nos vamos a organizar políticamente. Los elementos que componen del Estado, pues es el elemento físico, que es el territorio, donde el Estado ejerce su autoridad, ¿ok? De alguna forma, un elemento, pues será el territorio, ¿no? De ahí que el Estado o el político, pues va a ejercer la autoridad. El elemento humano, que somos todos los pobladores de esta región o de este estado como físico, ¿sí? Y será la población unida por la historia, las leyes, las tradiciones, las culturas, las etnias, la lengua, la religión, etcétera, ¿no? Y eso también vamos eh, o ese también es un elemento, pues, importante del Estado. Todas las personas que habitamos el lugar, ¿no? Digamos, el elemento físico, que es la región. El elemento formal, que es el poder, quien tiene el papel de dar cohesión y orden a la convivencia de los ciudadanos de acuerdo a la ley y al derecho. Una característica, pues, es romper y vencer resistencias, ¿sí? Si nosotros estamos resistentes o si estamos muy inconformes, pues el Estado de alguna manera tendrá que dar solución
a este inconformismo, ¿no? O a este repudio que existiera, ¿no? Ya sea, pues, proponiendo alguna mejora, porque de alguna manera, si hay una resistencia es porque algo nos está haciendo falta, ¿no? Nada menos, pues, con las marchas de marzo, pues, las mujeres están dando o están proponiendo que cambien ciertas formas, ¿sí? Y el Estado, pues de alguna forma, el Estado como gobierno tiene que dar salida a eso de una manera, pues lo más pacífica y rápido posible. Algunas veces se hace por el diálogo y a otras por la fuerza y la coerción, ¿no? Hemos visto muchas veces que para mantener la paz, pues se tiene que intervenir la policía en algunas marchas, que para mantener la paz o para mantener sofocados los movimientos de resistencia, pues entra hasta el ejército, ¿no? A sofocar ese tipo de manifestaciones y las cuales pues no terminan, generalmente no terminan bien. Entonces, mayormente intentemos hacerlo por el diálogo, pero sabemos que existe pues la fuerza y que el Estado de alguna manera pues tiene la autoridad de hacer uso de esto, ¿no? No es lo más deseado, pero hemos visto que se hace. Como instancia última, puede y se recomienda llegar a esto, o sea, pero solamente pues como instancia última, ¿no? Recordemos que la finalidad del Estado es mantener pues el bien común y pues si está afectando a más de los que está ayudando, pues obviamente pues entrará la fuerza a intentar sofocar estos movimientos. El fin del Estado es el bien común. Cuando el Estado incurre en esta falta de búsqueda, debe y puede reemplazarse por otra, ya sea por una dictadura o vacíos de poder, ¿no? De alguna manera, cuando no se está buscando el bien común, pues de alguna manera el pueblo o las personas nos vamos a rebelar, ¿sí? Hasta que encontremos pues una persona que esté buscando el bien común, ¿no? De alguna manera puede desencadenarse en vacíos de poder cuando hay un golpe de Estado o a lo mejor hasta en dictaduras, ¿no? Que vemos que está sucediendo en algunos países de Latinoamérica. El Estado debe comprometerse a buscar el bien de las personas y el bienestar de la colectividad. Todos los políticos deberían o deben o están buscando el bien de la colectividad, no solamente su bien propio, aunque pareciera que sí, pero pues están buscando de alguna manera pues el bien común, ¿no? El tratar de que todos tengamos alguna igualdad pues de circunstancias, que todos podamos tener acceso a los servicios de salud, a los servicios de educación, que todos podamos tener acceso a agua potable, a luz y a las comunidades, pues, de una vida, pues, próspera. El bien común es el conjunto de condiciones económicas, sociales y políticas que favorecen el desarrollo integral de las personas, de las familias y de las asociaciones. El bien común, pues, nos va definitivamente a cuidar o a salvaguardar pues que todos tengamos acceso a esos servicios, ¿no? No solamente las personas, también como familias o las instituciones. En el plano de los medios, la persona se subordina al Estado, por ejemplo, los impuestos, ¿no? ¿Cómo es que también o el gobierno se va a hacer de recursos para buscar el bien común? Pues lo va a hacer por medio, pues, de los impuestos. En el plano de los fines, el Estado se subordina a las personas en el sentido de que la razón del Estado es promover el bien común de las personas. Y esto es, pues, cuando nosotros o el Estado se tiene que subordinar, teóricamente el gobierno se tiene que subordinar, pues, a lo que nosotros como pobladores, pues, dictemos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos elecciones y decimos con qué propuesta es con la que estamos más confortables y esa será la que vamos a apoyar. Sin embargo, pues también nosotros como población, pues tenemos que expresar cuando los impuestos no están aplicados correctamente, cuando en mi colonia no nos falta la luz, cuando en mi colonia falta alcantarillado o falta agua, pues es cuando nosotros tenemos que levantar la mano y decir, oye, yo pago igual impuestos y no tengo estos servicios, ¿no? Ya, ejemplo, la distribución efectiva y eficaz de los recursos recaudados, ¿no? Pues es esto que estamos platicando. Eh, el Estado pues tiene la obligación o está subordinado a lo que nosotros como pobladores dictemos que se debería hacer con nuestros impuestos. ¿Okay?
Pues eso es la parte del compromiso político. Es un tema bastante cortito, ¿sí? Y ahora mismo pues nos podemos ir a hacer nuestro examen rápido y pues el tiempo que nos quede se pueden juntar para empezar sus investigaciones para presentar la próxima semana. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas acerca del tema del día de hoy? No, No. No. Perfecto. Pues bueno, eso es todo. Eso es todo. El tema es bastante cortito. Nos vemos la próxima sesión con sus exposiciones. Y cualquier duda, comentario, nos vemos. Me pueden marcar o me pueden mandar un mensaje. ¿Sale? Gracias a todos. Gracias. ok, gracias. Bye bye.